Vamos a darle la palabra a nuestro querido, admirado amigo, compañero, ya presentado, Alfredo Eric Calcaño. Gracias, Alfredo, por estar acá. Muchas gracias. Ante todo quiero agradecer el honor que significa participar en esta extraordinaria reunión política, nacional y popular. El tema al que me referiré es Proyecto Nacional y Tendencias Económicas, el legado de Perón. En realidad, el legado económico de Perón es el proyecto nacional que elaboró y aplicó en sus presidencias. Es un proyecto integral, político, social y económico, pero solo me referiré al aspecto económico. La estrategia política se refiere al poder, cómo se obtiene, cómo se utiliza, qué se hace y en beneficio de quiénes. Se trata de articular un proyecto político soberano con una instrumentación económica coherente y sustentable. Durante el peronismo se concretó en 3 planes. Primero y segundo plan quinquenal, 1947-1951 y 1952-1955, y plan trienal 1973-1974. Hay un rasgo común a estos planes. Lo más importante es que no son el resultado de una elucubración tecnocrática y recibieron su inspiración y sus fines de la política. En el caso de los planes elaborados y aplicados durante el peronismo, su esencia está en la sangre y en el instinto peronista. Es el odio a la injusticia y la defensa apasionada de la soberanía nacional y popular. Todo lo demás viene por añadidura. Evita y Perón lo tenían muy claro, lo practicaron y lo supieron transmitir, tanto que hasta hoy son la esencia del movimiento peronista. Para que se entienda mejor, voy a recordar 2 hechos que me relató hace mucho tiempo mi querido amigo y maestro Arturo Sampay. El primero se refiere al odio contra la injusticia. Sampay viajaba frecuentemente a Europa y era amigo personal del cardenal Roncalli, que después fue Juan XXIII. En 1950 viajó a Francia. Roncalli era el nuncio del Vaticano en París y lo visitó varias veces. Me contó que una vez estaban hablando en francés y la conversación derivó hacia Evita. En ese momento el cardenal Roncalli pasó a hablar en italiano porque quería ser muy preciso en lo que iba a decir. Y lo que le dijo fue esto: Evita es propiamente una santa porque arde y se consume en su odio contra la injusticia, que es la verdadera manera de amar al prójimo. Repito, esta frase que Sampay no la publicó nunca y era una conversación personal con el cardenal Roncalli. Evita es propiamente una santa porque arde y se consume en su odio contra la injusticia, que es la verdadera manera de amar al prójimo. El odio a la injusticia está en las bases del legado histórico peronista. No es por casualidad que el Partido Justicialista se llama así. El segundo hecho que me contó Sampay hace también muchos años es el protagonismo popular. Sampay estuvo al lado del entonces coronel Perón en su campaña electoral de 1946.
Y me contó que una de las primeras cosas que le dijo Perón es: vamos a ganar ahora. Vamos a ganar porque voy a implantar en la política argentina principios análogos a la de la táctica militar que empleó primero la Revolución Francesa y después en gran escala Napoleón. Hasta ese momento las guerras eran combates entre grupos pequeños dirigidos por nobles que dirimían en el campo de batalla sus apetencias o sus delirios. Ganaba el que se posicionaba mejor, el que tomaba las posiciones más estratégicas y el que podía fijar el lugar y el momento de la batalla. Frente a esto, Napoleón, primero fue la Revolución Francesa y después Napoleón, lo que hicieron fue meter las masas en los combates. Cuando las pequeñas minorías se la pasaban haciendo figuritas en el campo de batalla, le pasaron por encima con las masas de soldados que los liquidó militarmente. Este es un legado estratégico, el de la injusticia y el del protagonismo popular del peronismo. Pero no solamente se termina este legado con lo estratégico, también está lo táctico. Es decir, cómo se ejecutan las políticas. Lo que enseñó Perón, Néstor y Cristina después, es que hay que sacar el problema de lo técnico y llevarlo a lo político. Analizar cuál es el margen de maniobra existente. Si no existiera suficiente poder, se lo crea. Cuando se logra una relación de fuerza favorable, se aplican los actos de gobierno deseados. Este modo de actuar ha sido utilizado casi siempre por el peronismo a través de su historia. Es un legado táctico. Veamos cómo se aplicaron estos principios en el periodo 1945-1955, en los primeros dos planes quinquenales. Éramos semicolonias. Los resortes principales de la economía estaban en manos del Imperio Británico. En una conferencia que dio Perón en aquella época decía: ¿y cómo íbamos a arreglar el problema si no teníamos en nuestras manos las palancas que podían mover la economía de la nación? Y se refirió a esas palancas que eran transportes, comercio exterior y sistema financiero. Y aclaraba: los transportes y el comercio exterior están en manos de consorcios ingleses. No solamente los ferrocarriles, sino todos los demás medios de transporte. Tanto el por ruta como el marítimo y fluvial. El Banco Central estaba formado por 2 directores que nombraba el gobierno y 6 por los bancos extranjeros. En su directorio había, dijo Perón en un discurso en el Ministerio de Ejército en 1951, había 3 directores en el directorio del Banco Central que no sabían hablar castellano. Y esos eran los que manejaban la emisión, el crédito y la política financiera de la República Argentina. Frente a esta situación, ¿qué hacer? Hizo lo que constituye hoy una de las bases de su legado: crear poder, construir el poder necesario para ejecutar el plan de gobierno. Así, lo primero que hizo fue nacionalizar el Banco Central y los depósitos bancarios. Los bancos obraban como agentes remunerados del Banco Central. Creó el IAPI. En ese momento, la mayor riqueza argentina era la agraria. Cuya renta era apropiada por la oligarquía y por los exportadores.
Con el IAPI, el Estado monopolizó el comercio exterior de cereales, pagó a los productores el beneficio empresario que había que pagar y con bastante largueza, pero no le permitió apropiarse de la renta agraria, que es la diferencia entre los costos nacionales y el precio internacional, que está determinado por una serie de factores en los cuales nada tiene que ver la actividad que realicen los empresarios rurales. Tercero fueron las nacionalizaciones, si rescató todos los servicios públicos que estaban en manos extranjeras. Por último, no se incorporó al Fondo Monetario Internacional. Esa es una formidable creación de poder que permitió que fuera posible la tarea de gobierno nacional y popular del peronismo. Todo esto tenía sus bases teóricas que fueron incorporadas a la Constitución de 1949 y a la acción de los gobiernos peronistas hasta ahora. Son tres ejes. Uno, obtener el pleno empleo. Dos, brindar los medios para un pleno desarrollo de la personalidad. Y tres, organizar y explotar la riqueza. Sampay, en su informe en la Convención Constituyente de 1949, dijo, cito, la economía programática de la reforma tiene dos fines, uno concreto e inmediato, la ocupación total de los trabajadores. Ya desde esa época, desde los principios del peronismo, el eje de la acción era el pleno empleo. El otro, brindar a todos los habitantes de la nación las condiciones materiales necesarias para el completo desarrollo de la personalidad humana. Después, pautas más precisas se daban en la Constitución de 1949. En la primera parte del artículo 40 se dice, cito, la organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. La libre actividad económica privada no podrá tener por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios. Esto está completado después en el artículo 38 de esta misma Constitución, que dice: la propiedad privada tiene una función social y en consecuencia estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. Este fue el principal legado económico de la primera y la segunda presidencia de Perón. No se quedó en la elaboración de planes abstractos, implantó una economía argentina nacional y popular. Fueron planes operativos. Aplicó aquello de que mejor que decir es hacer. Después vino el golpe de Estado. Desapareció la democracia. Pasaron 18 años y volvió el presidente Perón. Como dijo con acierto el doctor Zanini, lo que terminan son los mandatos, pero no los liderazgos que no tienen fecha de vencimiento. El liderazgo real no depende del cargo que se ocupe, sino del ascendiente que se tenga. Quien lo ejerce puede decir: la cabecera está donde yo me siento. La tercera presidencia de Perón ha sido poco estudiada. Conozco sí un excelente libro, este libro del doctor Carlos Leiva, miembro del Grupo San Martín, Economía y Política en el tercer gobierno de Perón, 1973-1974. Leiva relata
cómo se construyó el poder político que sirvió de base a un fuerte programa económico nacional y popular. Primero se agrupó a los partidos políticos principales, casi todos entraron en este acuerdo, que fueron las coincidencias programáticas del plenario de organizaciones sociales y partidos políticos del 7 de diciembre de 1972. Allí las fuerzas políticas se colocaron en la base del futuro proyecto al dar su conformidad para que se elaborara una serie de principios básicos de gobierno. La segunda etapa fue el Acta de Compromiso Nacional para la Reconstrucción, Liberación Nacional y la Justicia Social, del 15 de junio de 1973. La CGT, la CGE y la Federación Agraria, representantes de la UIA y la sociedad rural. Allí se trató de compatibilizar la posición de los sindicatos y de los empresarios con la mediación del Estado. Después vino la tercera etapa, que fue la sanción de las leyes básicas. Una cosa que muy poca gente conoce es que en 1973 se sancionaron 19 leyes de una importancia fundamental, cuyo cumplimiento hubiera transformado profundamente la economía argentina y hubiera significado una transferencia de poder importante en favor de las fuerzas populares. Cuando se refiere a esa época, se olvida los dos símbolos de la política del año 73 hasta la muerte de Perón, que fueron el presidente Perón y el ministro Helbar. Para que se vea hasta qué punto se avanzó, voy a leer los títulos de las leyes que se sancionaron. Primero, nacionalización de los depósitos bancarios, análogo a la de 1946. 2. Reformas a la Carta Orgánica del Banco Central. Incluye sus atribuciones mantener un desarrollo económico y la ocupación, como lo incluyó ahora la última ley de reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. Además, se debe ajustar a las directivas del gobierno nacional, con lo que el Banco Central dejaba de ser un comité del establishment nacional y sobre todo extranjero. Inversiones de capital extranjero. Se decía, no puede haber inversión extranjera en defensa y seguridad nacional, servicios públicos, seguros, bancos, comercialización interna, actividades agrícolas, ganaderas y forestales, salvo que incorporen tecnología y pesca. El monto de las remesas al exterior no podrá ser mayor del 12,5% del capital registrado. Impuesto a la renta normal potencial de la tierra. Ampliación de las funciones de la Junta Nacional de Carnes. Comercialización de granos, que quedaba a cargo del Estado Nacional a través de la Junta Nacional de Granos. Corporación de empresas nacionales para coordinar la acción de las empresas públicas que generaban, si mal no me acuerdo, como el 10% del Producto Interno Bruto de esa época. Era uno de los principales, si no el principal factor económico, de poder económico dentro del país, que fue liquidado por el neoliberalismo. Corporación de la pequeña y mediana empresa. Individualización de personas que representen a empresas extranjeras. Quienes eran los lobistas de las empresas extranjeras, no se les impedía que siguieran haciendo su función, pero sí que se fueran a inscribir y declararan lo que eran, para que todos supieran con quién estaban tratando cuando intentaban negociar sobre principios del bien nacional y todo lo demás que suelen hacer. Ley de promoción industrial, ley de defensa del trabajo y la producción nacional.
Es decir, estas no son todas, son 11 de las 19 que se sancionaron. Para ver la profundidad que tenían. Y de ese periodo no existe el recuerdo que debería haber sobre la acción del gobierno presidido por el presidente Perón con el asesoramiento del ministro Gelbar, sino que se pone todo junto ese periodo con el siguiente, en donde el símbolo ya fueron Isabel y López Rega, no más Perón y Gelbar. La cuarta etapa del proceso que se intentó realizar en 1973 fue la elaboración del Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional, que es este plan. Creo que es justo, puesto que esto está bastante olvidado, creo que es justo que nos acordemos de quiénes lo hicieron. Las ideas básicas y la supervisión la tenían el presidente Perón y el ministro Gelbar. Por ejemplo, fue Perón quien incluyó el impuesto a la renta normal potencial de la tierra. Además, podíamos hacerle las preguntas que quisiéramos. La elaboración estuvo a cargo del secretario de Programación y Coordinación, Orlando D'Adamo, y del subsecretario, también de Programación y Coordinación, Carlos Leiva, quien lo dirigió como vicepresidente del Instituto Nacional de Planificación Económica y del director del Instituto de Planificación, Benjamín Oppenheim. La CEPAL envió un equipo técnico que tuve el honor de presidir. Para la preparación del plan se movilizó todo el Ministerio de Economía. La parte regional fue preparada por el Consejo Federal de Inversiones, dirigido por Alberto González Arzac. Ellos presentaron un importante conjunto de proyectos de inversión discutido con las provincias que significaba la transformación de su infraestructura. De este texto, de las 19 leyes sancionadas y de la lectura del plan, surgen las verdaderas causas por las que después de la muerte de Perón se implantó una sangrienta dictadura cívico-militar. Había que frenar la revolución que hubiera sido posible si hubiera sobrevivido Perón. Había otro problema. Quienes trabajamos en esto estábamos corridos por la urgencia, dada la mala salud del presidente. Cuando comenzamos teníamos 3 meses de plazo para terminarlo. Recuerdo que el último día, con D'Adamo y Leiva, quisimos darle más fuerza política. Entonces, como yo había escrito el capítulo sobre los objetivos del plan, redacté una página que se agregó antes del índice, porque el texto ya estaba impreso. Entonces, antes del índice le agregamos esta página porque ya no había lugar para meterla adentro. Creo que es interesante leer lo que decíamos entonces. Este es un plan de reconstrucción. La Argentina sufrió una de las peores formas de destrucción, el sojuzgamiento y el estancamiento. Ahora debe reconstruirse lo destruido. Ante todo, la fe en nosotros mismos, en nuestra propia capacidad para crear una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Para ello, debemos reconstruir nuestras instituciones y su capacidad de realizar grandes obras y profundas transformaciones, y paralelamente consolidar la unidad nacional en una sociedad dinámica
cuyo ámbito no sea degradado por la explotación indiscriminada de nuestros recursos naturales. Este es un plan de liberación de las necesidades básicas de los argentinos, cuya satisfacción les sea asegurada cualquiera sea su actividad o el lugar en el que vivan. Liberación de la arbitrariedad de los poderosos, liberación de la coacción extranjera. Este es un plan de esfuerzos. Cada argentino debe saber cómo será el país que contribuirá a construir y debe poder establecer una relación entre sus esfuerzos y las realizaciones. Todos deben tener la certeza de que trabajan por la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación y no en beneficio de las minorías del privilegio. Este es el plan del pueblo. Suyo es el país reconstruido y liberado al que queremos llegar. En sus manos está el poder de decisión para señalar el camino y recorrerlo. El plan solo es una guía para facilitar y ordenar la tarea y para alertar peligros. Hay que hacer irreversible la victoria del pueblo. Tal es el propósito del plan para la reconstrucción y la liberación nacional. Muchas gracias. Muy bien.